Samsung QLED Q80B, un modelo de este 2022, a la izquierda de 55 pulgadas con panel ADS y a la derecha de 50 pulgadas con panel VA. La diferencia principal tiene que ver con que el de la derecha, que es el que viene con panel VA, tiene mejor rendimiento en escenas oscuras, mostrando menor intensidad tanto del efecto clouding como del efecto blooming. Ahora bien, cuando ustedes ven sus pantallas así de frente o bien ubicados con los ojos con una buena línea de visión, muy probablemente el trabajo desde la izquierda, que es el que tiene panel ADS, les va a parecer que también es muy bueno. El problema de la intensidad tanto del efecto clouding como blooming como sangrados de luz es más perceptible cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios, siendo este tipo de efectos más notorios en el de la izquierda Q80B con panel ADS. Sea cual sea el ángulo, ya sea en el eje X o eje Y, el efecto clouding y blooming se va a notar mucho más en el que tiene panel ADS, mientras que el que tiene panel VA, por obvias razones, por tener panel VA, va a tener un mejor control de este tipo de efectos. Entonces, por obvias razones, el de la derecha Q80B con panel VA gana en este apartado de colores negros, simplemente por mostrar menor intensidad de los efectos mencionados. En cuanto a colores, me parece que ambos televisores muestran muy buenos resultados, aunque por obvias razones son un poco mejores en el de la izquierda por tener panel ADS, porque eso le ayuda a mostrar una gama de colores un poco más amplia y una saturación de colores levemente mayor. Sin embargo, me parece que el de la derecha, que tiene panel VA, sigue mostrando también muy buenos resultados. Obviamente, repito, son mejores en el de la izquierda, pero me parece que el de la derecha no se queda atrás. Y en cuanto a brillo, en cada modo de imagen, la versión que tiene panel VA tiene mayores cantidades de brillo tanto en rango dinámico estándar como principalmente en alto rango dinámico en cada uno de los modos de imagen que ambos televisores soportan. Pero en general, en cuanto a cantidades de brillo, me parece que con cualquiera de ellos podrían quedar más que satisfechos. Sin embargo, lo que deben tener presente, que no sé si ya han notado hasta ahora, es que con cada modo de imagen, las escenas que tienen partes oscuras o sombra tienden a lucir un poco más oscuras y con un poco más de dificultad para notar detalles en el de la izquierda debido a su panel ADS. No es algo exagerado, pero sí que se puede notar más oscuridad en esas zonas, aunque se pueden notar bien los detalles, simplemente que se notan mejor o de una forma más fácil esos detalles en el de la derecha por tener panel VA. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos televisores soportan HDR10, HLG y también HDR10+. La diferencia es que el de la izquierda soporta HDR10+ para gaming, mientras que el de la derecha no lo soporta. Y ninguno de ellos ni ningún otro televisor Samsung hasta la fecha soporta Dolby Vision. La diferencia principal entre ambos televisores que influye en el apartado gaming es que el de 55 pulgadas con panel ADS tiene 4 puertos HDMI 2.1, mientras que el de 50 pulgadas con panel VA no tiene ningún puerto HDMI 2.1. Todos sus 4 puertos son HDMI 2.0. Hablando entonces del apartado gaming, cabe mencionar que ambos televisores soportan esta Game Bar con estos géneros de juego que con cada elección cambia un poco la calidad gráfica. Pero por efectos prácticos voy a dejarlo en normal y también pueden acceder a configuraciones extra. Una de las diferencias es que en el Q80B de la derecha, que no tiene puertos HDMI 2.1, su Game Motion Plus del juego es
un poco más básico porque no cuenta con reducción de borrosidad, solamente con reducción de vibración de imagen. Mientras que en el de la izquierda es más completo. Sin embargo, el de la izquierda soporta frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync, mientras que el de la derecha no. Y la otra diferencia es que el de la izquierda soporta HDR10 más para gaming, mientras que el de la derecha no. Entonces, en este apartado gaming, obviamente el de la izquierda, que tiene panel ADS, es más completo. En cuanto a calidad gráfica, con este modo juego pasa lo que ya les había mencionado, y es que en escenas que tienen sombra u oscuridad, en el de la izquierda, por tener panel ADS, a veces es un poco más difícil notar algunos detalles, pero no es imposible. Aún se pueden percibir, simplemente que en el de la derecha, por tener panel VA, en esas zonas los detalles se pueden percibir de una forma muchísimo más fácil, y eso a algunas personas les podría gustar mucho más. Y en cuanto a colores, podríamos decir que el Q80B de la izquierda con panel ADS sigue mostrando resultados mejores, aunque me parece que el de la derecha con panel VA no se queda atrás. En cuanto a colores, me parece que también muestra muy buenos resultados. La verdad, aquí ya es cuestión de gustos. Pero lo que sí es indiscutible es que el Q80B de la izquierda, que tiene panel ADS, tiene tecnologías gaming más completas, y eso para algunas personas o gamers exigentes puede ser un factor diferencial a favor de esta versión con panel ADS. Tengan presente que solamente el tamaño de 50 pulgadas y el de 85 pulgadas de este modelo Q80B vienen con panel VA. Y además tengan presente que el único tamaño que no tiene puertos HDMI 2.1 es el de 50 pulgadas, porque el resto de tamaños, todos sus 4 puertos son HDMI 2.1. En cuanto a sus tiempos de input lag en 4K a 60 Hz, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico en todos los tamaños, es en promedio 10 milisegundos, mientras que en 4K a 120 Hz aproximadamente 5,4 milisegundos. Pero obviamente el de 50 pulgadas no tiene ese tipo de tiempo de input lag porque simplemente no soporta los 120 Hz en 4K. Y en cuanto al tiempo de respuesta, los tamaños que tienen puertos HDMI 2.1, ese tiempo puede oscilar más o menos entre los 10 y 10,2 milisegundos, mientras que en el tamaño más pequeño probablemente sea un poco superior, quizás alrededor de los 11 milisegundos. El escalado de imagen en ambos televisores es prácticamente igual. Para estos resultados estoy utilizando el modo de imagen Filmmaker en los dos televisores. Recuerden que ningún televisor 4K actual va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja, o sea 720p o una resolución más baja. En ambos, en esos casos, se pueden notar partes levemente pixeladas, lo cual es normal. Pero cuando el contenido tiene 1080p o Full HD, ahí el trabajo de escalado de imagen es mejor. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a alcanzar a mostrar el resultado en 4K. Solamente es a partir de 1440p donde el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a hacer asemejar muchos resultados a un 4K nativo. Y por supuesto, los dos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente tengan presente que si quieren ver contenido de alta resolución a través de aplicaciones como Netflix, YouTube, Disney Plus, entre otras, y notan partes pixeladas, probablemente se deba principalmente a que tienen una muy baja velocidad de descarga de internet en sus hogares, o que simplemente el contenido no se ofrezca en alta resolución. Ahora bien, es importante mencionar que en ninguno de estos televisores he notado efecto de pantalla sucia con este tipo de contenido, con deportes, videojuegos de deportes, por ejemplo el azul del cielo, paisajes, etc. Entonces, en ese aspecto van a poder estar tranquilos.
En cuanto a los ángulos de visión, aquí pueden observar que en el que tiene panel ADS se puede percibir algo de efecto blooming aun cuando haya color, mientras que en el que tiene panel VA no se percibe ese efecto, pero los colores sí pierden volumen o lucen más blanquecinos precisamente porque tiene panel VA, lo cual era lo esperado. Entonces en el que tiene panel ADS los colores lucen mejores, pero se observa efecto blooming aún en algunas escenas con color, mientras que en el que tiene panel VA no se observa ese efecto blooming levemente amarillento, pero los colores sí lucen más blanquecinos. El manejo de los reflejos en ambos televisores es muy bueno, es casi igual en ambos. En el Q80B de la izquierda es principalmente gracias a que tiene panel ADS, mientras que en el de la derecha principalmente a que tiene un poco más de brillo. Sea como sea, ambos televisores son recomendados para habitaciones iluminadas y también para habitaciones oscuras, aunque para habitaciones oscuras sería más recomendado por obvias razones el de la derecha por tener panel VA. Ya saben que el de 85 pulgadas también tiene panel VA. El calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es relativamente alto, pero nada alarmante, es normal porque tienen cantidades de brillo relativamente altas, pero sea como sea, ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. En cuanto al apartado Smart, son prácticamente iguales, el mismo One Remote que se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, mismo sistema operativo Tizen, mismo diseño, misma fluidez a la hora de cargar aplicaciones o de cargar videos. En muchos países ambos televisores soportan, además del Bixby Voice, también el asistente de voz de Google y también el Amazon Alexa, pero por lo menos aquí en Colombia, no sé por qué, de fábrica solamente ambos televisores soportan el asistente de Samsung conocido como Bixby Voice. Ambos televisores también soportan la función de compartir pantalla y también por supuesto la función de multiview. En ambos televisores la tienda de aplicaciones es la misma, que es propia del sistema operativo Tizen. En ninguno de ellos se pueden instalar archivos APK porque simplemente no son Android TVs. Y el espacio de almacenamiento en ambos es el mismo de aproximadamente 3,84 GB, que puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario. Y en ambos televisores podemos encontrar el mismo navegador de internet que es propio del sistema operativo Tizen, y en él se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así requerirlo. Ya en cuanto a sonido, si bien la potencia de ambos televisores es de 60 watts, me parece que el de la izquierda de 55 pulgadas alcanza frecuencias un poco superiores. No es una diferencia gigantesca, pero existe. Aún así me parece que el de 50 pulgadas en cuanto a sonido se desempeña muy bien. Podrían quedar más que satisfechos, pero sí que me pareció un poquito mejor el rendimiento en cuanto a frecuencias y bajos en el de 55 pulgadas. Al final de este video van a poder juzgar eso por ustedes mismos. Y en cuanto a tecnologías de sonido, ambos televisores soportan tecnologías Dolby Audio, como por ejemplo Dolby Atmos y también canal de retorno de audio mejorado, pero ninguno de ellos soporta tecnologías DTS. Si me preguntan si les recomiendo el tamaño de 50 pulgadas con panel VA, yo les diría que sí. Si la distancia a la que van a estar del televisor es de 2,5 metros o menos, uno de 50 pulgadas puede ser más que suficiente. Pero recuerden que no tiene puertos HDMI 2.1, o sea, yo lo compraría porque simplemente no soy exigente en cuanto al apartado gaming, no utilizo los puertos HDMI 2.1 como tal. Me gusta el rendimiento que tienen escenas oscuras, que es muy superior, que es lo que yo principalmente busco en un televisor. Pero si ustedes necesitan los puertos HDMI 2.1 y solamente tienen como opción el Q80B de la izquierda con panel ADS, podría ser una opción buena a considerar solamente si lo van a ver siempre de frente cuando por ejemplo observen contenido con muchas escenas oscuras en una habitación con poco o nada de iluminación.
Y listo, no sé ustedes qué piensan al respecto, qué les ha parecido, cuál escogerían y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores.